Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a preparar una loción corporal espectacular, ligera en la piel y muy hidratante. Así que se acabó el tener la piel reseca y con picazón. Antes de iniciar, me gustaría invitarte a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si buscas en el canal puedes encontrar una gran variedad de videos donde les muestro cómo realizar diferentes tipos de cosméticos. Si revisas la lista de videos del canal, estoy segura que encontrarás lo que necesitas. Sin más, vamos con la preparación de nuestra loción. Estaremos preparando un total de 300 gramos de loción corporal. Como siempre, vamos a preparar dos fases, la acuosa y la oleosa. En este envase ya tengo preparados 195 gramos de agua destilada, que la pueden sustituir por agua de rosas, 15 gramos de glicerina vegetal, 3 gramos de extracto de aloe vera y 1.5 gramos de extracto de avena. Esto sería todo para nuestra fase acuosa. Y para la fase oleosa tengo en este otro envase 30 gramos de aceite de almendras, 15 gramos de aceite de coco fraccionado que lo pueden sustituir por aceite de oliva y 3 gramos de aceite de jojoba. A esto le vamos a agregar 15 gramos de manteca de karité. Pueden usar cualquier otra manteca que les guste, ya sea cacao, cocún, mango, etc. 9 gramos de alcohol cetiarílico y 6 gramos de cera de abeja, que también puede ser olive meal o cera emulsionante. Vamos a tapar para evitar la evaporación y llevamos a baño María a fuego bajo hasta que los aceites y mantecas estén todos líquidos, alrededor de unos 75 grados Celsius. Para la realización de los extractos, les recomiendo utilizar utensilios de color oscuro como el que les estoy mostrando. Y para preparar los extractos en sí, vamos a llenar completamente el frasco con la hierba o la planta que quieran hacer el extracto. Llenamos hasta la mitad con agua destilada y luego terminamos de llenar el frasco con glicerina vegetal y se aseguran que la hierba esté completamente cubierta con el líquido. Esto lo debemos dejar reposar unos 10 días en un lugar fresco y seco, en donde no le entre la luz directa. Luego de los 10 días colamos y le agregamos una gota de preservante. Este extracto puede ser usado para cualquier producto cosmético que deseen, ya sean cremas, lociones, shampoos, acondicionadores, geles, serum y muchos otros. Y tiene una duración de alrededor de 1 año. Bien, colocamos los aceites en un envase más grande e iremos agregando la fase acuosa poco a poco mientras batimos. Hacemos esto hasta que se complete la emulsión. Vamos a agregar los aditivos. Por aquí tengo 6 gramos de pantenol, 3 gramos de vitamina E, 1.5 gramos de alantoína,
1.5 gramos de extracto de manzanilla y 2.5 gramos de preservante. Y si quieren agregarle fragancia o aceite esencial, también lo pueden hacer en este momento y le pueden colocar 1.5 gramos. Agregamos todo esto a nuestra loción y batimos para integrar. Nos debe quedar así, con una apariencia líquida, pero no se preocupen que todavía está caliente y mientras va enfriando se irá poniendo más pesada. Vamos a comprobar el pH, que debe estar entre 5 y 6. Este se encuentra casi en 7, así que lo vamos a bajar con una solución de ácido cítrico al 50%. Estoy usando 10 gramos de ácido cítrico y 10 gramos de agua destilada, pero solo vamos a utilizar unas gotas hasta obtener el pH que necesitamos. Probamos otra vez. Y ahora sí está perfecto. Solo nos queda llevar a un envase. Les recomiendo envasar mientras aún se encuentra tibio, porque cuando espesa es mucho más difícil hacerlo. Y lo dejamos destapado por al menos 2 horas. Espero que les haya gustado el video de hoy y que lo puedan realizar en casa, porque es sumamente fácil de realizar. No se olviden de compartir el video y dejarme su like si les ha gustado. A los que aún nos ven pero que no se han suscrito, los invito a formar parte de nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. Y como siempre, les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.